Chananan, chananan. Is SportsCenter. Hola gente, ¿cómo andan? Un saludo grande para todos, yo soy Sanio, les traigo un nuevo video. Hoy vamos a estar hablando acerca de por qué Argentina y Brasil podrían jugar la UEFA Nation League. Vamos a estar repasando en primer lugar acerca de esta competencia que es bastante nueva, cuál es el formato y cuál fue la idea por la cual se terminó inventando en Europa este nuevo torneo. Después vamos a hablar acerca del por qué se podría dar esta colaboración entre las dos selecciones más potentes de CONMEBOL y la UEFA, y sobre todo analizar el trasfondo real de por qué se quiere hacer esto puntualmente, de unir confederaciones y más puntualmente las dos confederaciones más importantes como son CONMEBOL y la UEFA. Así que espero que les guste mucho la idea del video, que obviamente dejen su opinión en los comentarios, que me sigan en las redes sociales y se suscriban al canal activando la campanita. Más del 60% de la gente que ve los videos no está suscrita y a mí me ayuda un montón, que también tiene en la descripción todos los links de mis redes sociales y también de los canales secundarios, y que ahora sí, arrancamos con el video. Antes de arrancar con el video les vengo a recomendar OneFootball, la mejor aplicación sin ningún tipo de duda del mercado. Una aplicación en la cual vas a poder tener al alcance de tu mano toda la información, tanto de tu equipo favorito como de tu selección y de cualquier equipo que quieras. Además vas a estar constantemente informado con la información de último momento. Lo único que tenés que hacer es clic en el link que vas a encontrar en la descripción y además es completamente gratuita tanto para iOS como también para Android. Como les dije al principio del video, lo primero que vamos a hacer es hablar acerca de la Liga de Naciones de la UEFA. ¿Qué es este torneo? ¿Cuándo se formó? ¿Y por qué se terminó creando esta competición en Europa? Que ya de por sí tenía un torneo importante que, como todos sabemos, es la Eurocopa. Esta llamada Liga de Naciones es un campeonato que se terminó formando a partir de la temporada 18-19, que el torneo se celebra en lo que anteriormente eran los famosos amistosos, que justamente se creó debido a que estos estaban empezando a perder valor económico y generaban poca audiencia. Obviamente un torneo competitivo es mucho más atractivo para el público que un simple amistoso entre selecciones que en algunos casos ni siquiera son tan competitivas, y la idea de este torneo tan particular es que se celebra cada 2 años y además se divide en 4 divisiones y dentro de cada división hay grupos. A partir de acá comienza un formato bastante interesante en el cual compiten cada uno de los equipos, o mejor dicho de las selecciones de la UEFA, dependiendo el nivel que tienen. Es decir, España no se va a cruzar con San Marino dentro de la Liga de Naciones, sino que están agrupadas por nivel para que obviamente los partidos y cada uno de los grupos sean lo más competitivos y atractivos posibles. Esta Liga de Naciones, como les decía antes, tiene 4 divisiones o ligas y cada división cuenta con 4 grupos adentro de la misma. A partir de la segunda temporada, en la última de las ligas, que es la cuarta, solamente tiene 2 grupos. Los primeros de cada uno de los grupos de la segunda, tercera y cuarta división van a ascender. Es decir, el que termina primero en cada uno de los 4 grupos que hay en cada división ascienden a partir de la próxima Liga de Naciones a la división siguiente. Es decir, si estaban en cuarta, ascienden a tercera y así sucesivamente. Mientras que los últimos de cada uno de los grupos de primera, segunda y tercera división obviamente van a descender, van a perder una categoría y a partir de la próxima van a competir en esa división. Lo que tiene de particular el formato es que los primeros de cada grupo de la primera división, como claramente no pueden ascender, son los que juegan un famoso Final Four, en el cual a partir de ahí es una fecha especial particular en la cual se enfrentan primero en una semifinal y después en una final, y ahí se decide el campeón de la Liga de Naciones. Hasta ahora se han disputado 2 ediciones, el palmarés incluye un título para Portugal en la primera edición y un título para Francia en la segunda temporada. Ahora bien, el torneo es muy interesante seguramente para la gente de Europa y demás, pero poco tienen que ver selecciones como Argentina y Brasil, que la realidad es que son de otra confederación e inclusive de otro continente. Bueno, ahora lo que vamos a hacer es analizar acerca del por qué se puede dar esta posibilidad, que como les digo desde lo deportivo creo que sería ideal ver a selecciones como Argentina y Brasil compitiendo en una Liga de Naciones Europeas donde están las mejores selecciones del mundo, y se sumarían Argentina y Brasil, que creo que son las dos que quizás están fuera de Europa, que son de las mejores. Pero también analizar puntualmente por qué se puede dar esto y cuál es el trasfondo real, que más allá de hacer un torneo más atractivo de lo deportivo, tiene que ver con una cuestión de moverse en bloque e intentar ir todos juntos, en este caso las dos confederaciones más importantes, como son UEFA y como son CONMEBOL, en contra de una idea puntual que tiene la FIFA. No hay ninguna novedad acerca de que la FIFA tiene varias ideas en la cabeza para poder
empezar a renovar lo que ha sido el calendario futbolístico de los últimos años. Sin duda, la más llamativa y la que obviamente más ruido hace es la posibilidad de cambiar la duración entre mundial y mundial. Los mundiales de selecciones, la competición a mi criterio, y creo que muchos van a estar de acuerdo, más importante de la historia del fútbol, se juega cada 4 años desde el primer mundial que se ha jugado en el año 1930. La FIFA tiene la intención, que ya lo hemos repasado en otro video, acerca de los motivos, que tiene que ver con una cuestión generacional de los jugadores, que cada 4 años se puede perder su mejor versión, de darle más posibilidades de ganarlo a otras selecciones que no lo han hecho, y principalmente una cuestión económica, que se sabe de cabeza que la cantidad de dinero que genera un mundial, y estaríamos hablando de hacer un mundial cada 2 años, es decir, haces el doble de mundiales en el mismo tiempo. La realidad es que se sabe perfectamente que esta idea, hay una confederación que está en pie de guerra y que no quiere saber absolutamente nada, también principalmente porque también le arruina un negocio que es la Liga de Naciones, la Eurocopa y un montón de movidas más que ya tiene armada que le sirve para poder juntarla en pala, que es la UEFA. La realidad es que Alexander Čeferin, el presidente de la UEFA, ya ha dicho en reiteradas ocasiones que está completamente en contra del calendario, que inclusive barajan la posibilidad de un boicot, entre comillas, de que varias selecciones de la UEFA terminen dándose de baja del mundial y principalmente de la FIFA, que es algo que tranquilamente se puede hacer y seguir compitiendo dentro de la UEFA, que sería la Eurocopa, que obviamente sería algo que afecte muchísimo al mundial porque perdería grandes selecciones, grandes jugadores y mucha calidad y mucho prestigio, pero que también, vamos a ser sinceros, afectaría muchísimo a las selecciones de la UEFA porque participar en un mundial te da muchísima, pero muchísima exposición y también genera mucho dinero. Por esto, para intentar apaciguar las aguas, pero también principalmente para intentar disuadir a Infantino y a la FIFA de este mundial cada 2 años, están pensando propuestas nuevas y distintas. La idea que tiene Čeferin en su cabeza para intentar que el mundial siga siendo cada 4 años y él poder seguir organizando las competiciones que quiere, es hacer una Global Nation League. Actualmente existe la Liga de Naciones Europeas, lo que él quiere hacer es exactamente este mismo formato que les estoy diciendo, con divisiones, con grupos, con ascensos, descensos, que se dispute cada 2 años, es decir, en el medio de cada uno de los mundiales cada 4 años, pero incluyendo a selecciones de todo el globo, es decir, que se sumen de África, que se sumen de Asia, que se sumen de CONCACAF, pero principalmente que se sumen de Sudamérica y de CONMEBOL. La idea que sería, al menos inicial, sería que se terminen sumando las selecciones de CONMEBOL y que después haya una especie de formato en el cual clasifiquen a un Final Four, en el cual se enfrenten 4 selecciones de Europa frente a 4 selecciones de CONMEBOL. Lo cual obviamente hoy en día suena bastante lejano, pero es una de las propuestas que tiene en mente. En cuanto a lo cercano, ¿cuál es la idea que tiene hoy en día Čeferin para poder quizás darle más prestigio al torneo? Bueno, esta que está en el título y es el por qué se está hablando acerca de esta posibilidad. Lo que quiere hacer Čeferin, como se hace en muchos torneos, en la Copa América pasado, que existen invitados, con la Eurocopa creo que no tanto, pero por ejemplo en la Copa de Oro de la CONCACAF también, la idea que tiene es invitar selecciones y puntualmente a las 2 selecciones más importantes que están fuera de la UEFA, como son Argentina y Brasil. La realidad es que es algo que suena bastante complicado de pensar, pero tampoco sería una locura y sería tan descabellado en un tiempo moderno en el cual actualmente estamos en constante cambio dentro de lo que tiene que ver con el mundo del fútbol. Es sabido también que si bien la UEFA es la que realmente está en contra del mundial cada 2 años, la CONMEBOL tampoco está tan convencida de esa idea. Se sabe también de las buenas relaciones que hoy en día existen entre Čeferin y Alejandro Domínguez, los presidentes de cada una de las confederaciones, que inclusive a partir de noviembre se va a estar inaugurando una oficina en Londres acerca de la cooperación que van a empezar a realizar estas 2 confederaciones, UEFA y CONMEBOL, y se sabe también que la idea es empezar a hacer proyectos juntos, como por ejemplo repasamos también en el canal hace muy poco, la Copa Euroamericana, que es un proyecto conjunto entre CONMEBOL y la UEFA en el cual el campeón de la Copa de la Eurocopa y el campeón de la Copa América se van a estar enfrentando en cada una de las ediciones. También es cierto que más allá de todo este augurio que se habla de la posibilidad de que la próxima UEFA Nation League la terminen disputando también Argentina y Brasil como invitados, también se sabe que la idea de la CONMEBOL en principio sería que siempre que haya un invitado de CONMEBOL terminen participando todas las selecciones. La idea es moverse en bloque, no simplemente que alguna de las selecciones vayan a participar de este torneo. Habrá que ver cómo se termina puliendo esto, va a ser clave la reunión que convocó Infantino el 20 de diciembre para terminar de definir el tema del mundial cada 2 años y a partir de esa postura, si el mundial sigue siendo cada 4 años o el mundial sigue siendo cada 2 años, cuál va a ser justamente
las acciones que van a tomar tanto Conmebol como la UEFA principalmente, que están en contra de este proyecto, y a partir de ahí ver realmente cuáles son los torneos que se van a comenzar a hablar, porque en caso de que realmente se termine cambiando el Mundial y sea cada 2 años, el calendario va a modificarse completamente y muchas de las competiciones que hoy en día estamos viendo seguramente no van a estar más o van a tener un formato completamente diferente. Así que no mucho más para decir, espero que les haya gustado la idea del video, me pareció un tema interesante para debatir, que lo vi hace un par de semanas acerca de esta posibilidad de que Argentina y Brasil se terminen integrando a la UEFA Nation League de la próxima edición, pero que la realidad, como les digo, es algo que todavía está muy lejano y que va a depender exclusivamente de lo que ocurra el 20 de diciembre con esta decisión acerca de si el Mundial va a ser cada 2 o va a seguir cada 4 años. No mucho más para decir, síganme en las redes sociales, suscríbanse al canal activando la campanita. Yo les mando un saludo grande y nos vemos mañana en otro video.